Es fundamental dentro de toda esta problemática que se ha estado hablando, de sobre todo contaminación, ¿verdad?, de un cuerpo de agua, y que la geología ambiental realmente pues es de un valor muy importante, ¿sí? Entonces me voy a remitir básicamente a, de alguna manera, hablar de la geología, ¿verdad? Ahorita, bueno, estamos hablando de, se comentaba de esta parte de que si las rocas pueden estar aportando plomo. No va a ser, eso no va a pasar, no pasa ahí. ¿Por qué? Porque lo que pasa en estas rocas, tendríamos que tener minas para que tuviéramos aportes importantes de plomo, y al menos alrededor de la cuenca no tenemos esa evidencia, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que, sin temor a equivocarme, es por la agricultura, ¿verdad? Voy a definir la geología ambiental. Ya de alguna manera se ha visto con la presentación anterior el deterioro del lago, la laguna, ¿verdad? Y bueno, algo importante es pues monitorear, porque finalmente hay mucho trabajo, igual disperso, y creo que necesitamos darle seguimiento a los buenos proyectos, ¿no?, que finalmente tienen el objetivo de por recuperar esto, ¿no?, mantenerlo, y algunas propuestas de mitigación, que finalmente en geología ambiental la mitigación es hacer obras de ingeniería. ¿Para qué? Para reducir el impacto ambiental de alguna actividad que el hombre ha desarrollado en la superficie terrestre. Entonces, bueno, la localización, aquí tenemos el cuerpo de agua, ¿verdad? Como decíamos, se ha estado diciendo, sobre todo en la presentación anterior se decía que, pues sí, todo alrededor son rocas volcánicas. Todos son rocas volcánicas. Algo importante que hay que recalcar es que pues, los suelos que se forman en rocas volcánicas son los mejores para la agricultura, por todos los nutrientes que aportan las rocas, ¿verdad? Sodio, potasio, calcio y otros más, fósforo, etc. Entonces, es lo que tenemos aquí. Y bueno, hablaba el compañero Saúl, hablaba de la geología. Bueno, aquí está, de hecho, si ustedes se fijan, tenemos varios aparatos volcánicos, volcanes, ¿verdad? La gran mayoría son domos volcánicos. Pues y aquí está Tecocomulco. Si ustedes se fijan, hay una tendencia lineal. Hay una alineación de los volcanes. Hay grandes fallas en el subsuelo que han permitido que por ahí el magma, bueno, forme los aparatos volcánicos. Y algo importante es que algunos son domos de composición dacítica. De manera general les puedo decir que los domos de esta composición generalmente están asociados a grandes eventos explosivos. ¿Y eso qué genera? Rocas piroclásticas en una gran abundancia. ¿Y qué es lo importante de las rocas piroclásticas? Bueno, pues la porosidad. Ya vamos a hablar de acuíferos, ¿verdad?, en la región. Entonces, básicamente la geología alrededor del lago de Tecocomulco son rocas de origen volcánico, de una actividad volcánica muy reciente, a lo mucho 3.2 millones de años para acá, ¿verdad? Los volcanes básicamente de esta región están inactivos. Como riesgo geológico pues no hay un riesgo como tal. Las rocas que tenemos pues son piroclásticas, las tobas principalmente, y algunas brechas y flujos de lava, ¿no? Hay estructuras, estas estructuras volcánicas están asociadas a grandes fallas que no se ven en superficie, están en el subsuelo. Se han definido por geofísica. Y bueno, esa es la geomorfología típica de allá, alrededor de Tecocomulco, los domos, ¿verdad? Y esto ha generado, bueno, muchísimas rocas piroclásticas. Les pongo algunos ejemplos de rocas piroclásticas, pero ¿qué es lo importante de las rocas piroclásticas? Aparte de la porosidad, las fracturas. Entonces ya estoy hablando de dos tipos de porosidades en las rocas, fracturas y poros. Y esto es importante para un acuífero, porque por ahí se mueve el agua subterránea, ¿no? Hay rocas piroclásticas que no son consolidadas, pero son excelentes para que se saturen en agua, es como una esponja, ¿verdad? Y los flujos de lava pues presentan fracturas en una cantidad muy muy grande. Entonces, esto en el subsuelo genera sistemas muy complejos de conducción del agua subterránea, ¿verdad?
Entonces, y en el subsuelo, pues por ahí mencionaba el profesor Saúl, bueno, los estudios donde se conoce de alguna manera más o menos la litología, pues básicamente tenemos sedimentos de origen lacustre que están asociados al lago, ¿verdad? Donde se tiene conocido con geofísica y perforación, pues básicamente 600 metros de espesor de todos tipos de materiales por granulometría, los cuales encontramos diferentes intervalos donde hay flujos de lava. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay conducción de agua subterránea en poros y en fracturas, y eso lo convierte en sistemas muy complejos que necesitamos en geología conocerlos para ver cómo se están comportando los acuíferos, y si los acuíferos, al estar limitados por fallas en el subsuelo, pueden estar, si están contaminados, pues pueden estar conectados con otros, y eso es grave porque pues estaríamos contaminando, o ese acuífero estaría contaminando otro acuífero limitado asociado a una falla, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos es flujos de lavas, básicamente en la parte más profunda hay rocas calizas, y a esto quiero hacer un comentario. Hace unos minutos se hablaba de la extracción del agua subterránea, ¿no? Que es lo que se utiliza mucho en la agricultura. Y bueno, y comentaban de pozos, ¿no? En la Ciudad de México. Bueno, hace unos años, no muchos, hubo un proyecto de perforar pozos profundos, pero realmente profundos, en la ciudad, para llegar a acuíferos. Pero los acuíferos en teoría están en zonas kársticas. Y en las zonas kársticas, los acuíferos realmente son los últimos reductos de agua subterránea que le quedarían al planeta. Después de acuíferos que tengamos a 200, 300, 400, 500 metros. Estos pozos pretendían alcanzar estos acuíferos aproximadamente más o menos a 900, 1100 metros de profundidad. Bueno, pues hicieron 2 pozos, iban a 1250 metros de perforación y dijeron, ya estuvo, no hay calizas, porque las zonas kársticas se desarrollan en calizas, puras rocas volcánicas. Entonces, más allá de eso, extraer agua subterránea a esas profundidades no es tan fácil. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante con este comentario? Que pues tenemos que implementar medidas de control en el ambiente, porque nos hemos convertido en una sociedad en la que es extraer y consumir, extraer y consumir. Y no nos ponemos límites, no administramos los recursos naturales. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, la geología ambiental básicamente pues entra en esta parte en la que básicamente la geología ambiental trata de las afectaciones que el hombre genera al ambiente con todas sus actividades productivas, ¿verdad? Como dice aquí, ¿no? La geología ambiental pues se relaciona a todos los procesos que genera el hombre con la actividad industrial. Ahora, ¿qué recursos naturales? O sea, ¿qué es lo que hace el hombre? Básicamente, pues busca recursos naturales, busca energía, busca metales, busca agua subterránea. Pues, ¿por qué? Porque pues es parte de lo que tenemos que consumir como sociedad, ¿no? Para vivir pues más cómodos, ¿no? Pero hay un gran problema. Y siempre se los digo en las clases a los chicos, ¿no? Cuando hay oportunidad, cada vez somos más. Cada vez somos más. Entonces, más población, más alimentos, más energía. Siempre les digo, este dispositivo, pues está de moda el metal, el litio, ¿no? Que para darle que las baterías se carguen más rápido, se acumula mejor la energía, nos dura más tiempo la pila, pero pues el litio cuesta mucho obtenerlo en las rocas. Y en nuestro país ha habido ahí algunas evidencias en Sonora y otros lugares, pero hay mucha especulación. Entonces, para obtener pilas de litio, pues nadie o pocos lo hablan, pero hay un impacto ambiental en la extracción de otros metales. Entonces, el concepto de sustentable, yo siempre pregunto, si realmente en estos tiempos será válido, yo creo que no. Porque por todos lados vemos aplicaciones de que se inventa esto y se inventa lo otro, pero no se habla del impacto al ambiente. Porque todos los recursos los obtenemos del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, la geología ambiental básicamente pues se enfoca a esta parte
Y bueno, pues, ¿por qué es importante la geología ambiental o de qué se encarga? Bueno, pues permite la planeación del uso del suelo y la planeación urbana. Bueno, nuestro país no se caracteriza por eso, ¿verdad? No se caracteriza por eso. Desde que llegamos a poblados donde las calles apenas sí caben los autos, o donde ve uno la geometría de las calles muy rara, hasta las mismas casas, ¿no? La gente las construye muy extrañas, ¿no? Sí, no hay una planeación, es una realidad, ¿no? Y en estos tiempos que hay tanto avance en la ciencia, en las ciencias geológicas, en estas áreas de planeación, es increíble ver cómo todavía seguimos con los mismos malos hábitos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué interviene en la geología ambiental? Factores geológicos y geotécnicos, tipos y métodos de construcción, ¿verdad? Problemas de suelos y rocas, aguas subterráneas y peligros geológicos. Nosotros estamos enfocados ahorita en temas del lago, ¿verdad? Y obviamente de los acuíferos que están asociados al lago y a la región, a la cuenca, ¿no? Entonces, la geología ambiental básicamente se enfoca a la conservación, restauración y recuperación de suelos y aguas contaminadas, ¿ok? Y otras actividades más que aquí mencioné. Entonces, bueno, básicamente la geología ambiental pues también se encarga de monitorear, porque no nada más es como la presentación pasada, ¿no? Ya encontramos la planta que nos va a ayudar a sanear el cuerpo de agua. ¿Y qué vamos a hacer después? Tiene que haber un seguimiento en estos proyectos, y México es, otra vez lo tengo que decir, ¿no? Llega un sexenio y trae sus ideas, y lo que venía atrás que era bueno, dice, no, vamos a cambiar ahora. Y ya se les ocurrió otra cosa. Hace años andaba en Guerrero, en la sierra, y se pusieron de moda los paneles solares. Y en zonas así, yo andaba en Guerrero hasta arriba, donde no hay luz, y sus paneles solares, y les duró como 6 meses, y a los chamaquitos con la resortera pegándole a los paneles solares, y dice uno, wow, o sea, ese es México, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Ayer hablaban de las estaciones meteorológicas, cómo hay lugares donde se han puesto y las vandalizan, ¿no? Llegan, las quitan, las rompen, o sea. Entonces, es un problema de cultura que pues tenemos que ir también poco a poco mejorando, saneando, ¿no? Entonces, bueno, digo, finalmente a nivel global, pues estamos estresando al planeta ambientalmente, ¿no? No sé hasta cuánto nos dé el planeta, pero tiene que haber un límite. Debe de haber un límite, ¿ok? Entonces, bueno, esto es las temáticas que yo les decía ahorita, bueno, riesgos geológicos, recursos hídricos, que es donde estamos ahorita, la mecánica de suelos y rocas, que es la geotecnia, la remediación de suelos y aguas contaminadas, que estamos también en este congreso tratando, la disposición de residuos sólidos municipales, o lo que mejor se conoce como rellenos sanitarios, que también es un tema que vamos a ver ahorita de manera general, y la geología médica. La geología médica, el doctor Acerato mencionaba así como anillo al dedo, los problemas de daño renal. Y bueno, no puse aquí geología forense porque no me quiero meter en problemas de seguridad, ¿no? Pero lo único que les puedo decir es que con la geología forense podemos identificar la fuente de donde un cadáver lo fueron a echar a una fosa clandestina. Pero pues ahí andan las mujeres buscando a sus familiares perdidos, que pues lo lamento mucho, pero pues debe de haber un grupo de trabajo que científico de investigación que esté buscando a esas gentes, ¿no? Y hay técnicas, las técnicas forenses, y ahí entra la geología forense, pero bueno, nada más voy a hablar de la geología médica, y esas dos áreas pues realmente van a ver que hay muy poca información, porque si nosotros hacemos un estudio de geología médica y decir que la gente que está enferma acá o en otro lugar y es debido a que estas empresas vierten sus residuos a un río o al suelo, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué pase, no? ¿Le van a dar vueltas al asunto o desaparecen al grupo? No sé. Entonces es crítico, ¿no? Pero pues, en estas áreas también entra la geología ambiental. Y bueno, como cualquier disciplina dentro de la geología requerimos de técnicas de cartografía, ¿verdad? La cartografía es una herramienta fundamental, no nada más para los geólogos, también para los biólogos, para los ambientalistas, para los geógrafos, para los ingenieros, ¿no? Entonces, igual, digo, esto es repetitivo. Básicamente aplicamos las técnicas de cartografía para
todas estas áreas. Y bueno, principales actividades en las que el hombre pues impacta y después contamina el ambiente. La extracción de petróleo, ¿verdad? Pues nos enfocamos desde el punto de vista geológico pues sí, se extrae el petróleo, perforación, sí, pero todo lo que estos equipos hacen aquí arriba impactan. Ahora, en la actualidad hay normas ambientales para que todo lo que se haga aquí, pues no contamine. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre impacto ambiental y contaminación? Bueno, si yo no ejecuto las obras de ingeniería o no aplico las normas ambientales en este sitio, pues voy a contaminar con el tiempo. Pero si aplico la normatividad, bueno, sí va a haber un impacto. Obvio, ¿no? O sea, todo lo que hagamos en el planeta, en la superficie, impacta. Sí, pero lo que tratamos es de que el impacto sea mínimo. Por eso la geología ambiental se habla que es mitiga, ¿verdad? Mitiga. O si es posible, pues evita, ¿no? Entonces, esto, bueno, es el modelo típico del fracking. Pozos verticales, luego horizontales. Entran a las lutitas, a las rocas, se extraen por una serie de químicos el agua, se reactiva el hidrocarburo que todavía está ahí en las rocas y se extrae, ¿no? Pero curiosamente, pues se necesita agua potable. Entonces, bueno, agua potable, cambiarla por petróleo, bueno, creo que en México está prohibido, ¿no? El fracking hasta ahorita. Yo estoy de acuerdo. La minería, wow, también es hablar como de cosas prohibidas a veces en algunos estados, ¿no? Sí, la minería, o sea, si yo estas minas a cielo abierto, una mina subterránea, no aplico la normatividad ambiental, pues cuando esa mina termine su vida, porque las minas no son para toda la vida, pues todo lo que está alrededor, contaminado, ni siquiera impactado, contaminado. Por eso ese es el origen de que en muchos estados, pues la minería no la quieren, ¿no? Porque han llegado empresas mineras a contaminar el ambiente y ya cuando se van, pues dejan todo una miseria, ¿no? Desde el punto de vista ya ni siquiera económica, ¿no? Porque los sueldos no son muy buenos, sino una miseria ambiental, que ya la gente ni siquiera puede utilizar sus propios recursos donde vive. Eso es grave. Entonces de ahí viene esa historia de por qué hay comunidades donde pues no quieren a la minería. Yo les puedo poner el ejemplo. Llega uno a Tlapa Guerrero y empiezan a subir la sierra hay una desviación hacia la montaña de Guerrero, hacia la sierra para ir hacia Oaxaca, y atraviesa uno la Sierra Madre del Sur. Va uno subiendo la sierra y muy bonito, y de repente se encuentra uno como unos 300, 400 metros sobre la carretera de basura a ambos lados, ¿no? Basura, 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 basura. Antes de pasar a Oaxaca, hay unas comunidades que tienen en los árboles tienen prohibido la minería porque contamina. Entonces digo, bueno, o sea, no quieren la minería, pero ellos sí pueden contaminar con la basura. O sea, sí es contradictorio, ¿no? Entonces, a ese grado ha llegado esta parte del conocimiento de la contaminación que realmente es, ¿no? Entonces, la geotermia, pues sí, es energía, ¿verdad? Energía eléctrica, igual hay perforación, impacto, y también, aunque la geotermia es un poquito más controlable que para la contaminación, pero no deja de impactar, pues, sobre todo en los suelos, ¿no? Y en las aguas subterráneas, pero ya hay normas que evitan que pase eso, ¿no? Entonces, esto que ven aquí, pues no crean que es humo, es vapor de agua. Y el vapor de agua tiene algunos gases que por sus contenidos realmente no impactan ni contaminan. Si no, imagínense si hubiéramos muerto. Esto es vapor de agua, simplemente. Porque lo que se extrae del subsuelo es agua a alta temperatura, ya sea en estado líquido o en estado vapor. Esto es vapor de agua, nada más. ¿Ok? Que trae un contenido energético por el calor a la que viene, las temperaturas altas que vienen, ¿no? La agricultura, que es el tema que estamos trabajando en Tecocomulco, ¿no? Y bueno, retomo, ¿no? O sea, hace décadas, pues, se empezó a ver que la población aumentaba y pues ya no nada más era sembrar en temporada de ciertas temporadas, ¿no? Sino habría que sembrar grandes extensiones y utilizar, pues como no había disponibilidad de agua, pues por las lluvias, pues los pozos, ¿no?
a sacar agua del subsuelo. Y bueno, y ahí están los resultados, lo que exponía el doctor hace minutos, ¿no? Ese es el resultado en nuestro país de cómo está la agricultura, ¿no? Entonces, es igual una actividad que pues también contamina, ¿no? Si no se hace con adecuada, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la geología ambiental pues habla relaciona la geología del medio con el ambiente. La geología también se relaciona con la ingeniería porque hacemos obras, o sea, hacemos los estudios para que se construyan obras civiles para mitigar ciertos problemas que tenemos en superficie, en el agua y en los suelos principalmente, ¿no? Bueno, y algunos problemas que de alguna manera ya se han estado hablando aquí en el Congreso, la contaminación por agricultura, la contaminación por residuos sólidos, es decir, lo que comentaba la compañera hace rato, que ayer lo comprobé, pues no hay plantas de tratamiento, no hay un sitio para la disposición de los residuos sólidos o rellenos sanitarios, las descargas al lago directas, ¿verdad? La deforestación, todo lo que implica para la erosión. La deforestación lo que hace es acelera la erosión. Y eso ya está afectando la incorporación de sedimentos al lago, ¿no? Acuíferos contaminados, igual suelos contaminados y riesgos geológicos. Bueno, les puedo decir que desde el punto de vista de los riesgos geológicos, el más evidente ahí será por volcanes, pero no lo hay. Inundaciones, el asolve del lago, este proceso de la generación de la vegetación, ¿verdad?, en el lago y la posible escasez de agua. Entonces realmente son muchos problemas que se tienen que tratar y que se tienen que hacer los estudios pertinentes. ¿Para qué? Entonces, en un modelo conceptual de cómo se contamina, pues, esto es una industria, pero pongan aquí una casa tirando su agua residual así. Yo nomás lo traslado a ese ejemplo, más básico, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero va a agarrar el residuo? El suelo. Cuando pasa el suelo, va por todos los poros, las fructuras y llega a los acuíferos. Digo, tampoco es de que ahorita jalemos la taza del baño y se va hasta allá abajo, ¿no? Pero tarda un tiempo, pero de que llega, ¿verdad? De que llega, y ya llegó ahí porque hay evidencia, ¿no? Entonces, y abajo tenemos pues una pluma de contaminación, porque el agua subterránea, como ustedes saben, pues tiene un movimiento, aunque lento, pero ahí va. Entonces imagínense si este acuífero se conecta con otro, o está en contacto con otro que a lo mejor posiblemente no esté contaminado, pues ya tenemos otro problema ahí, ¿no? Entonces, estos esquemas pues son muy básicos en el sentido de que nos plantean cuáles son las diversas fuentes, las fuentes químicas o geoquímicas que contaminan un cuerpo de agua. Y bueno, pues nosotros en este caso estamos en la agricultura y todo lo que es las descargas a los ríos o a los corrientes que van a dar al lago, que básicamente pues dentro del lago, pues el lago también está conectado en el subsuelo. Hay filtraciones a los diferentes acuíferos. Entonces es grave el asunto, es crítico el asunto porque, pues, desde el punto de vista geológico, son sistemas tan complejos que finalmente ¿qué hacen? Que los elementos nocivos, contaminantes, lleguen a sitios donde no deberían de estar ahí, ¿no? La degradación del suelo, pues, tiene la física, la química y la biológica, y finalmente un suelo que sufre este deterioro, pues finalmente al final del día ya no se va a poder recuperar porque no vamos a poder sembrar ahí alimentos. Y eso es grave. O sea, se hablan de recursos naturales, principalmente se hablan de minería, de petróleo, carbón, si ustedes quieren geotermia, que es la energía más limpia que tenemos. Ahorita actualmente, bueno, la solar, etcétera. Pero hay dos grandes recursos que como que siempre están ahí, yo lo digo, ¿no? Están ahí como que a un ladito, ¿no? Que es los suelos y el agua. Son dos grandes recursos naturales que tenemos que ya empezar a ver qué se va a hacer porque pues el agua no es eterna, ¿no? El agua limpia. Porque el ciclo hidrológico pues se mantiene, pero ¿qué es lo que hay? Cada vez tenemos más agua contaminada, es decir, menos agua potable. Y me van a decir, pero pues se puede limpiar, sí, pero pues cuesta mucho dinero. Exacto, cuesta menos invertir en
mitigar y emplear técnicas para que no se contaminen los recursos, en este caso el agua, a después quererla restaurar, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista del global, bueno, general, de cómo tendríamos que los proyectos insertarlos en un gran programa, en un megaproyecto, pues básicamente tenemos que partir de que el ambiente tenemos que administrarlo, ¿verdad? Y de ahí, obviamente, pues tenemos que administrar primero los recursos naturales. Y en este caso estamos hablando del agua, que es muy importante. Y de aquí, pues bajamos a un nivel de multisectorial, como el que manejaban los profesores, los doctores, ¿no? Por acuíferos, ¿verdad? Y luego por cada acuífero. Y finalmente, ¿a dónde llegamos? A una cuenca. Entonces, la investigación, el análisis de la información en las cuencas es fundamental, ya sea cuencas, subcuencas, microcuencas. Es fundamental tener la información. Entonces, ayer se hablaba también de, bueno, es la región de estudio, aquí está Tecocomulco, y bueno, aquí pongo este ejemplo de ellos en el 2004. Hacen un trabajo con percepción remota, con imágenes de satélite, con Landsat, ¿verdad? Primero hacen una clasificación y obtienen estas clases, suelo estéril, agua clara, vegetación húmeda, suelos, vegetación dispersa, agua turbia, vegetación y agua. Pero ellos el trabajo ellos lo hacen un análisis desde el 80 hasta el 2004. Y esto tendría que ser continuo. O sea, las autoridades tendrían que tener un área donde esté monitoreando esto. ¿Cómo está cambiando esto? ¿Cómo está cambiando? Porque esto cambia. Y ese es el objetivo de ellos, ¿no? Detectar el cambio. De hecho, se llama la técnica en percepción remota, se llama detección de cambios. Y aquí ellos, por ejemplo, generan un mapa donde básicamente lo que obtienen es el cambio de uso de suelo que se llevó a cabo en esta región durante ese periodo. Y vean básicamente el mayor cambio de suelo, ¿de qué fue? Entonces, pero estas técnicas, que no son difíciles realmente, en geología aquí las hacemos en percepción remota, el gobierno tendría que tener un proyecto de monitoreo continuo. ¿Por qué? Porque eso nos permite visualizar qué está pasando y qué tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, una propuesta para la administración de los sitios contaminados, como es el caso que tenemos en Tecocomulco, bueno, pues algo que es importante es la parte de las políticas públicas y lo que tiene que ver con la parte privada, que era lo que el doctor mencionaba hace rato, que es fundamental, ¿no? Pero algo más fundamental, creo yo, es la interacción de las comunidades, ¿verdad? Como dice aquí, los actores de la sociedad civil, en este caso los pobladores alrededor de Tecocomulco, los actores públicos, las autoridades y la parte privada, que es lo que están ahora pues implementando esa integración, ¿no? Para llegar a acuerdos y que tiene que ver con el suministro de agua. Y esto finalmente pues tiene que generar estrategias de cómo resolver los problemas, ¿verdad? Y esta gráfica es muy interesante porque habla de la cuantificación de las localidades contaminadas de 22 ciudades en Europa en el 2015. Si ustedes se fijan, pues tiene muy bien clasificado por qué es la contaminación, ¿verdad? Residuos sólidos municipales, residuos sólidos industriales, de uso comercial, industrial, militar y otros más, ¿no? Y operaciones nucleares. Bueno, entonces yo pregunto, ¿en México tenemos estos datos? No tenemos esa información. Entonces, necesitamos información. ¿Y cómo la vamos a obtener? Pues, como decía el profesor, yendo al campo, desarrollando proyectos, generando información, generando mapas, proponiendo proyectos, propuestas. Y nuestras instituciones, pues, estamos involucradas con eso. ¿Ok? Entonces, ya desde el punto de vista hidrológico, bueno, pues tenemos que, en la región hay pozos, bueno, pues tenemos que trabajar con la información de los pozos, tenemos que actualizar la información, ¿verdad? Bueno, aquí pongo algo muy básico que es, pues, los tipos de porosidades en las que los acuíferos pueden estar,
Eso es importantísimo porque sabríamos cómo se comportan los contaminantes en el subsuelo, ¿no? En el caso de, bueno, la remediación de aguas y suelos contaminados, bueno, también general. Pero repito, cuesta menos tratar de no contaminar, ¿no? Y es lo que se requiere urgentemente ya, ¿no? Porque por ahí también comentaban hace rato, ¿no? Que el porcentaje de tratamiento de aguas, decía doctor, ¿no? 5% en Alemania. No, en México. Ah, bueno, en México. ¿Y en Alemania de cuánto? Del 90, 95. Ahora, digo, eso tiene una explicación, ¿no? Aquellos países de allá, pues tienen pocos recursos. Es una realidad. Tienen pocos recursos. Entonces, lo poco que tienen, pues lo tienen que conservar. Ustedes ven imágenes de campos en Europa y pues verdes y todo muy limpio, ¿no? Y aquí en México tenemos muchos recursos, pero faltan políticas realmente que aseguren que aprovechemos los recursos para los jóvenes que vienen más adelante, ¿no? Entonces, hay métodos para remediar, les digo, los suelos y las aguas. Esta es una imagen esquemática de lo que la compañera anterior mostraba, ¿no? Vegetación, plantas para remediar suelos, aguas. Y los rellenos sanitarios, que son importantísimos, ¿no? Lugares donde van y se deposita la basura, y no crean que nada más se vacía, ¿eh? Es toda una técnica para ir estratificando la basura y por ciertos tipos de depósitos, de desechos. Donde se tienen que, pues, el geólogo tiene que definir las propiedades de las rocas donde se va a designar o donde se va a poner la geomembrana, que es la que va a evitar que, pues, la lixiviación de los contaminantes vaya hacia el subsuelo. Y bueno, en la geología médica, ¿no? Ya para terminar, pues básicamente, si ustedes saben, hay metales que nuestro organismo necesita para funcionar. Pero tampoco se imaginen que necesitamos 100 gramos de cobre en el cuerpo, ¿no? Son cantidades muy pequeñas, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo voy a un lugar donde el agua está contaminada, a lo mejor con arsénico? Tampoco piensen que me tomo el agua y me voy a morir, ¿no? Puedo estar tomando esa agua poco a poco hasta el grado de ¿qué? De dañar los riñones. Entonces, la geología médica establece esa relación entre los elementos contaminantes y nocivos para el ser humano y cómo están en el medio, en los suelos y en el agua. Y eso hace que, pues, nos permita conocer el origen de las enfermedades, ¿no? O sea, muchas enfermedades no son como que caídas del cielo, ¿no? Sino de lo que comemos, y obviamente, pues, los productos, ¿no? Bueno, básicamente, como conclusiones y recomendaciones, bueno, como recomendaciones, pues aquí las estoy poniendo, que es lo que nos importa en este congreso, establecer proyectos para todo lo que es la integración de este gran megaproyecto. El monitoreo de diversos procesos naturales, una cartografía geoambiental, el llevar a cabo obras de ingeniería para restaurar y conservar la cuenca y interactuar con más áreas, no nada más geológicas. Y obviamente, pues, la gente que estamos participando en el Congreso, pues estamos conscientes de que tenemos los conocimientos para poder evaluar lo que pasa en esta región, ¿no? Y que cualquier otra persona dice, bueno, pues puede ser que a lo mejor el pescado que me voy a comer, si no implemento las medidas pertinentes, pues va a ser un pescado contaminado, ¿no? Y ni cuenta me voy a dar, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor hasta mejora el sabor, ¿no? En adobo, ¿no? En adobo de plomo. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería mostrarles, que es la geología ambiental, y pues gracias. Sí, Saúl. Sí. Nada más una aclaración con respecto a esta persona que venía de Alemania, que no les pongan, es más, ni siquiera paguen impuestos para que ellos puedan invertir. Y si no, te bloquean. Entonces, esa es una doble moral de estos países, ¿no? Nada más es la aclaración. Sí, bueno, de hecho, o sea, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Sin embargo, pues yo me regreso acá a México, ¿no? O sea, yo he trabajado en minería, o sea, mis fuertes son la minería, la geotermia y el petróleo. Pero hace años me empecé a involucrar con la geología ambiental y por la necesidad de un proyecto, ¿no? Pero yo me di cuenta muy claramente de algo, ¿no? O sea, el geólogo de exploración, pues su chamba es encontrar un recurso. Y en muchos lugares he llegado y me han dicho, oiga, es que tú vienes aquí a abrir una mina. No, a ver, espérate.
Yo voy a encontrar el yacimiento y si van a abrir una mina va a venir el minero y la contaminación tiene que ver un geólogo ambiental o un ingeniero ambiental que tiene que ver esa parte. Desafortunadamente, las normas ambientales en México, pues son de buena calidad. Les falta mejorar, pero son de buena calidad. Sin embargo, pues tengo que decirlo, ¿no? En el 2008 empezaron a dejar entrar a las empresas mineras, cobrándoles pocos impuestos. El país está lleno de concesiones mineras. Sí. Por eso el sexenio pasado dijeron, ya estuvo de concesiones. Pues estos países se están acabando los metales en África y cuando se los acaben allá vienen a Sudamérica y luego se pasan a México, ¿no? Y todo está concentrado en Europa y en Estados Unidos, Canadá. Sí, pero bueno, o sea, aquí la autoridad no ha tenido la suficiente fortaleza para decir, no te voy a permitir que hagas esto. Entonces a mí me tocó ver cómo en proyectos mineros llegaban y para seguir contando, o sea, para no aplicar la normatividad. Ustedes vayan a Canadá, por ejemplo, Australia, Estados Unidos, las grandes mineras, o sea, invierten millones de dólares al año para mantener el ambiente lo menos impactado. Pero llegan a un país donde pues es fácil que se doblegue una autoridad y pues ahí están, ¿no? Los resultados, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo que son doble moral. Les puedo decir, para acabar, toda esta política de energías renovables, pues ¿quiénes creen que las están promoviendo? Las grandes empresas petroleras. Ellas en los 60s, los científicos decían, tienes que explotar los recursos naturales de manera racional. ¿Qué hicieron las petroleras con el petróleo? Por todo el mundo a sacar petróleo y ya tienen acumuladas las reservas ellos. Impactaron y contaminaron el ambiente. Ahora dicen, no, es que ya impactamos, ya contaminamos, bueno, ahora hay que ser limpios. Vamos a meter energías renovables. O sea, son ellos mismos, yo estoy de acuerdo como dice Saúl, ¿no? Ellos mismos son los que han generado todo este problema y ahora son los mismos que con otra moral dicen que hay que meterle a las energías limpias, ¿no? Pero yo hablo dentro de aquí México, pues sí, las autoridades tienen que ser más enérgicas para que se cumplan las normas porque se tienen que cumplir. Si no, pues ahí está en este caso y hay otros más que peor. Realmente hay casos que son de para llorar, que ni siquiera se pueden ya recuperar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Vamos a darlo